una primera impresión son solo dos jóvenes. Bueno, ya dos muchachos entrados en años, parte de una generación frustrada, en un rincón periférico del globo, tirando lo que tal vez sean sus últimas balas en un acto desesperado, confundiendo al enemigo con cualquier cosa que los rodea. Oh, sí, viejos lobos de mar. Extrañaba esa terquedad. Pero ¿quién de todos los presentes se animaría a afirmar que entre aquellas balas no esté la plateada? El hecho no son los muchachos, sino lo siguiente. A simple vista, no se ve lo que es. Sépase que en cada instante operan y se condensan mareas de relaciones sociales de antaño, y que no se ha perdido ni un átomo de lo pasado. Ni un átomo. Que lo evidente y lo oculto lo son por el estado presente de los conflictos. Que aquel oleaje incoherente, ese torrente contradictorio, carente de centro o equilibrio, es la condición para que todo esto sea y para que cualquier otra cosa parezca imposible. ¿Cuántas veces, a la luz de un hecho, reaparece fantasmático lo que creíamos olvidado? ¿Qué es la identidad sino lo que uno decide exaltar? Y más aún, lo que uno quisiera negar con todas sus fuerzas. A los perseguidores de cualquier nacimiento que osaron navegar a contracorriente los ríos de tinta ensangrentada, que supieron escalar montañas viscosas empetroladas de cintas fílmicas. A los exiliados de las prestigiosas escuelas del arte y el pensamiento, siguiendo hasta la punta del arco iris, bajo capas de injurias y calumnias que solo pueden ser desenterradas a mano. ¡Hay tesoro! Y nuestros muchachos, pretendidos serafines, al menos por la siguiente hora, intentarán revelar algo de sus paraderos, coordenadas y secretos. Hoy en Injurias y Calumnias, capítulo 3. Comuna o insatisfacción democrática. Lo verde y lo maduro. La historia de hoy tenemos que irnos al 2012, un 20 de octubre, en el Caribe. Un discurso muy conocido, una reunión filmada, en donde Chávez habla de un golpe de timón. Es un video que está obviamente en las redes, pero nadie lo cita, nadie lo ve. A eso se dedican estas columnas, a agarrar eso que nadie cita y nadie ve y ponerlo en relevancia. El video está bárbaro porque Chávez hace una cagada a pedos brutal a todos sus ministros, a todo su equipo. Centralmente los reta porque no se está organizando lo de las comunas. Todos empiezan a mirar, sacan los papelitos, las carpetas, y Chávez diciendo: recorrí los barrios, caminé por todos los municipios, las alcaldías, le dicen allá. Está la avenida socialista, la escuela Che Guevara, pero no están las comunas. Eso no es comuna o nada. Dice Chávez, ya un Chávez enfermo, sabiendo que se le terminaba, le dice a Maduro, ¿no? Le dice: Nicolás, te encomiendo esto como a mi vida. Y lo deja a Maduro con la misión de realizar e impulsar lo de las comunas. El video está bárbaro porque además ves un Maduro todavía ministro de Relaciones Exteriores. Maduro es un colectivero, ¿no? Aparece todavía un ministro obrero un poco inexperto que con el tiempo, bueno, fue haciendo caso de esto que le dijo Chávez. Pero bueno, la columna no es para hablar ni de Chávez, ni de Maduro, ni de ninguno de los más conocidos, sino de lo que hay atrás de eso, ¿no? Que son las comunas. Mucha gente por ahí no sabe qué son, así que hacemos una breve descripción.
son órganos de gobierno, de autogobierno populares, ¿no? Propios vecinos en barrios, conjuntos de 200 familias como mínimo, se organizan en los barrios y mediante asambleas van definiendo políticas para darse frente a los problemas que les suceden. Es una definición muy gruesa, pero son así, ¿no? Las reuniones abiertas, asambleas, consejeros que son votados por sus propios vecinos. En algunos casos incluso llegan a ser más representativas que los propios municipios, ¿no? Actualmente hay 4.000 funcionando en Venezuela, más o menos. Una de las más grandes es el Maizal. Me la mencionó un amigo que viajó y me dijo, che, no te cuelgues de hablar de esa porque es de las mejores. Bueno, reúne a 9.000 familias, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Tiene 44 parlamentarios, tiene un banco comunal, pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más del Maizal. Es una experiencia, esto es interesante, no lo inventa el chavismo o la revolución bolivariana, es una experiencia que venía ya del pueblo venezolano, sobre todo en las comunidades indígenas. Chávez lo menciona, dice, hay que pararse en esa experiencia y darle forma de gobierno, delegar el poder estatal en esas organizaciones territoriales. Por eso el papel de las comunas indígenas es muy importante, ¿no? También hay comunas afro, hay comunas feministas, de hecho el 85% de la participación en las comunas es de las mujeres, ¿no? Y no es una cosa de administrar los recursos del Estado, que es lo primero que se nos puede aparecer desde Argentina, ¿no? Como que el gobierno les baja cosas y lo administran. Es un poco más profundo, a mí me parece, insisto, poco estudiado, poco revisado desde acá. También le dicen, ¿no? Democracia directa y protagónica. Órganos para extinguir el Estado. Pero bueno, no me quiero meter tanto, me gustaría, y esta columna va a tener mucho de esto, que hablen los comuneros, ¿no? Hicimos ahí con Beto un raconto de pequeñas declaraciones para que tengan de primera mano qué es lo que se vive. El audio 1 sería. La comuna venezolana es un sacudón moral, es un sacudón ético, es una nueva forma de gobernar, de conseguir la vida, el ejercicio del poder, las relaciones humanas, las relaciones entre nosotros con la naturaleza. Nuestra comuna tiene una particularidad. Están renaciendo desde la agricultura, no desde la renta petrolera. Eso permite que la comuna venezolana pueda cumplir con las tareas históricas de esta revolución. Es realmente una ruptura con el orden burgués. El viejo orden burgués, la comuna venezolana, está rompiendo con ese viejo orden. Quizás nos dirán muchos que estamos soñando con fantasías o con imposibles, pero ya lo hemos visto. Hay muchas comunas de la patria que ya comienzan a mostrarnos un nuevo mundo pequeñito, pero basta con estar en esos pequeños mundos para ver el futuro. La comuna no es en sí una persona o dos personas, no, la comuna es el territorio. El territorio en sí, en donde nosotros vamos a trabajar allí, en comunidad como comuna, ¿ves? Y entonces en donde todos debemos ayudarnos, donde todos debemos, porque nosotros los indígenas hemos sido el ejemplo, pues, para la creación de las comunas, porque nosotros vivíamos en comuna anteriormente. Lo que pasa es que de invasión al extranjero nos fue quitando muchas cosas, hasta la alimentación. Y me paro a atender mi casa primero, hacer un café y un desayuno y dejar lo que pueda arregladito en la casa, porque no tengo tiempo de mi casa. Más bien mis hijos me dicen, ya, la comuna, cásate con la comuna, pues. Me siento plena, llena, me siento contenta, me siento bien. Como vuelvo y te repito, hacer esto es lo que a mí me gusta. Darle respuesta a la gente es lo que a mí me gusta. Y vivir en carne propia lo que esa gente está pasando. ¿Sabes por qué lo siento? Porque yo soy de a pie, porque yo soy el pueblo, porque yo con mis hijos he tenido que echarle pichón para que mis hijos sean unos profesionales, madre soltera y comunera, a mucha honra. Nos involucramos en este proyecto y empezamos a estudiar. Yo no sabía nada de harina, lo que era lo mío era estudiar y más nada, yo no sabía nada de lo que era precocer el maíz, cómo se llegaba al punto, pero eso fue un estudio que nos ha llevado a esta misma situación, a todos los jóvenes,
a cómo, digamos, meternos que nosotros debemos producir lo que consumimos. Comunero boyacense, comunero del amor, vamos con mucho cariño a refundar la nación. Comunero boyacense, comunero del amor, vamos con mucho cariño a refundar la nación. ¡Que viva la comuna! Bueno, tremendo. Lo del final es un himno que se armaron en la comuna Guerreros de Boyacá. Bueno, y cada uno de distintas comunas. Bueno, pero ahí más o menos se va entendiendo, ¿no? A qué se dedica la comuna, cómo se organiza, cómo lo conciben. Lo que se ve clarísimo, ¿no? Es que son órganos en donde la solidaridad se ejerce y el socialismo, como ellos lo entienden, la revolución bolivariana, se ejerce de manera directa. Otro aspecto muy, muy importante de lo de las comunas es lo de que se menciona en algunos de los audios, es lo de producir, ¿no? Lo de tomar los medios de producción, lo de ser sustentable, ser autogobierno, no depender, ¿no? de la ayuda económica del aparato estatal. Y la mayoría de las comunas son productivas, se autosustentan o por lo menos tienen el imperativo de ir hacia ahí. Incluso muchas emiten moneda propia, la mayoría tienen obviamente cooperativas, pagan sus propios salarios. Otra vez pongo un ejemplo de El Maizal. Números de 2018. Se cosecharon y produjeron 5.985.000 kilos de maíz, 470.000 kilos de vegetales, 25.000 kilos de café, 9.125 kilos de queso, 75.300 litros de leche y 36.000 kilos de carne de res. Además se distribuyó gas a 10.500 familias y a más de 50 instituciones. Según Ángel Prado, uno de los principales voceros de la comuna, el Maizal con su producción podría garantizar el desayuno de un día para los 30 millones de venezolanos con sus 6 millones de kilos de maíz, de proteína, de leguminosas, de café, etc. Y hace la cuenta, ¿no? Con otras 365 comunas como el Maizal, cubrimos todo el desayuno del año para los venezolanos. Me parece, además de los números de la producción que son impresionantes, cómo lo tienen en la cabeza, ¿no? Cómo tienen en la cabeza lo que tienen que llegar a hacer. Es decir, el tipo está contando en la comuna cuánto tiene que producir para garantizarle el desayuno de todos los venezolanos, ¿no? Eso es algo que a mí, cuando iba escuchando y viendo los videos, me emocionaba. Y está lleno de videos de comuneros, bueno, las redes sociales de Maduro, de los dirigentes, pero también de propias comunas que tienen sus canales, porque se dieron la tarea política de difundir la experiencia de lo que están haciendo. Porque están obviamente siendo bloqueados, ¿no? El algoritmo no te va a sugerir que mires qué están haciendo en las comunas venezolanas. Y es un proceso que desde 2012, que mencionamos el discurso, hasta hoy, no para de crecer. Y no sale en gelatina, no sale en Blender, no habla el Frente Nacional de eso. Para pedir las actas por ahí somos un poco más detallistas, queremos saber, nos importa Venezuela y después... No para ser crítico, pero sí que es un proceso que a mí me parece de lo más importante que pasó en Latinoamérica en los últimos 50 años. La forma táctica, territorial de un proyecto avanzada, ¿no? Bueno, esto, ¿no? El tipo tiene los números, la planificación para ver cómo garantizar el Morphy. Y ese fue un problema efectivo que tuvo Venezuela. Venezuela, cuando después de nacionalizar el petróleo, tuvo el problema del desabastecimiento generado por Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados en América Latina. No comprarle, no venderle, desabastecer los productos que hacían que ellos puedan fabricar alimento. Y tuvieron que darse la tarea de ser sustentables para abastecer el mercado interno porque no podían esperar nada de afuera. Y las comunas jugaron un recontra papel en eso, ¿no? Por eso me parece también este comunero lo dice así, porque ya estaba planteada la tarea de que nos iban a bloquear, que nos van a desabastecer. En todos los comuneros se ve que el proyecto no termina en resolver mi comuna. Pero bueno, en esto de la toma de los medios de producción y de cómo proyectan hacia adelante, hay cosas más grandes todavía. Más grandes que las asambleas vecinales, más grandes que las cooperativas agrícolas de producción de alimentos, que es la gestión de la obra pública o la planificación de la obra pública incluso, ¿no? Vamos a mostrar un audio ahora de otro comunero, Guerreros de Boyacá,
es muy interesante porque los tipos hacen la experiencia de, en vez de que el Estado licite la obra pública de la recolección de residuos, se compran un camión, una compactadora y lo hacen ellos. Y cuenta en el audio, que ahora lo vamos a escuchar, el conflicto que tiene con la intendencia, con el municipio, con el Estado que estaba de antes de las comunas. Lo escuchamos. Estamos dando los primeros pasos en la comuna Guerrero Boyacá. Tenemos un poder real, la transferencia de competencia para la recolección de desechos, reciclaje y cobro. Ese es un poder económico. Aparte de un poder económico, es un poder de demostrarle al Estado burgués que no es necesariamente una licitación en unas empresas privadas que se llevan todo el erario público, todo el presupuesto y nadie luego reclama. ¿Qué ha sentido la gente en la comuna Guerrero Boyacá en ese poder real que te estoy explicando? Que ellos tienen a quien reclamarle. Si la compactadora no pasan, ellos saben que los comunes, los que convivimos con ellos, le podemos dar respuesta directa. O sea, ellos pueden ir a mi casa, a la casa de un parlamentario, a la casa del parlamentario de servicios públicos y reclamarle por el servicio. Esa es la gran diferencia, que los comunes nos estamos poniendo de acuerdo para nosotros, desde la comuna, resolver nuestros propios problemas. El alcalde muy bien, el año pasado, pudo haber hecho una sesión de cámara y llamar a los concejales nuestros que están dispuestos a construir el Estado comunal, a que haga una ordenanza y nos transferían la competencia. Más sin embargo, lo más admirable es que las comunas y los consejos comunales solicitamos al ciudadano alcalde que se hiciera un referéndum. Él acogió la propuesta y comenzamos un grupo de hombres y mujeres llamados propulsores comunales a hacer una serie de debates con la gente, a explicarle del por qué la transferencia y competencia. Ese fue el primer proceso y nos hicimos una gran meta, que era llegar a 90.000 o 95.000 participantes. Resulta y pasa que fueron 113.000. El 87% afectos o no al proyecto bolivariano dijeron sí. Y nosotros vamos a trascender. Nosotros vamos a buscar la transferencia de competencia en cuanto a la energía eléctrica, en cuanto al agua. Nosotros tenemos que trascender. Tenemos que ir hacia los impuestos. O sea, el gobierno común en el territorio. Cuando comenzaron los consejos comunales, se comenzaron a aprobar proyectos. Muchos alcaldes comenzaron a pelear con los consejos comunales porque no permitían que el pueblo hiciera obras. Eso fue una guerra, una pelea, ¿oyó? Una pelea, y a veces se le daba la plata al consejo comunal y necesitaban una maquinita que la tenía el alcalde y no se la prestaban. Y el comandante Chávez insistiendo, los consejos comunales, la comuna, los consejos comunales. Ya hoy día creo que la mayoría de los alcaldes entienden que esa es la mejor forma de gobernar, de rendir los recursos. Ahí no hay corrupción, ahí no hay, hay además la contraloría del propio pueblo, y una de las cosas más importantes es que se hace lo que diga el pueblo, no lo que diga un burócrata de una oficina. Impresionante, ¿no? No solo lo que dice un burócrata, le agregaría a lo que dice Diosdado Cabellos, el último que habla, tomando partido por el pueblo en vez del lugar de por los municipios o las intendencias, o lo que quiere un empresario. La mayoría de las obras públicas que nosotros conocemos están planificadas desde intereses a veces estatales y a veces más bien empresariales, ¿no? ¿Cómo me cuesta ver eso, no? Perdón, Manu, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo me cuesta ver ese organismo? Porque es un organismo nuevo, es una forma de organización nueva. Me cuesta verlo en la realidad, no lo puedo llegar a visualizar en lo concreto, ¿no? Porque acá nosotros estamos acostumbrados a que, como decía recién uno de los audios, estaba un ejemplo, la municipalidad o la gobernación de La Matanza o la provincia de Buenos Aires. Eso tiene después sus pequeños distritos, como La Matanza, como no sé, Avellaneda, Almirante Brown, ¿no? San Martín, y son esas ciudades, esos municipios en lo que solicitan o piden para tratar de organizar su territorio, la parte de su territorio. Pero acá es otra cosa. Acá es eso conviviendo con las comunas, ¿no? Sí, de hecho emerge de las comunas, ¿no? O sea, la idea de tal o cual obra pública que se va a hacer no sale ni del municipio, sale de los vecinos. Che, acá falta un puente, acá una escuela, y hay muchísimos casos de
comunas que hicieron, o sea, eso, ¿no? Un hospital, una salita, o eso ni hablar. Pero hay cosas más grandes, Beto, ¿eh? Hay cosas, acá también cuentan de liceos, canchas deportivas, escuelas, ambulatorios, electrificación de zonas montañosas, mejoramiento y asfaltado de vías, más de 400 viviendas, medicinas, intervenciones sanitarias a la comunidad, mejorar la infraestructura de zonas montañosas a las que no llegó el municipio ni la gobernación en décadas. Y viste cómo habla el tipo del Guerrero de Boyacá. Nos tenemos que plantear la energía, el agua, los impuestos. Sí. Es decir, hay una cosa de reemplazar al Estado desde lo del territorio. Y a mí me parece que es esto que dice también Diosdado Cabello, no hay corrupción, no hay esa insatisfacción democrática en donde lo que pasa entre el Estado y lo que le pasa a la gente tiene una desconexión absoluta, ¿no? Me parece a mí que es muy correcto el diagnóstico de insatisfacción democrática y para mí tiene que ver con eso, con que el Estado se ha despegado, funciona en un mundo que no tiene nada que ver con el territorio. Y lo peor es que esa idea también se ha metido en los laburantes. A mí me pasó mucho en el barrio de querer tomar en nuestras manos algún problema y que me digan, no, para cortar el árbol hay que llamar al municipio. Che, y si agarramos un serrucho y le pedimos la escalera a Juan Carlos y nos subimos y lo cortamos, no se puede. No. Y no es que esto me parece que es un momento actual de los trabajadores argentinos. No es siempre así y no es absoluto. Hay muchos que toman en sus manos y resuelven los problemas, ¿no? En la experiencia del movimiento obrero argentino está. Yo cuando hablas con la gente de 60, 70 años de la época del primer peronismo, hay un montón de vecinos que asfaltaron sus veredas, que pusieron la luminaria, que hicieron la salita del hospital, la escuela. En general, si vos te fijas en tu barrio, sobre todo en el conurbano, y te pones a buscar la historia de la salita de la escuela, están los trabajadores haciéndola. ¿Sí? Y todavía no existía el municipio, el Estado, no estaba eso. Y eso se fue perdiendo, ¿no? Se nos fue perdiendo esa disposición. Hay un debate, pero ahora vamos a llegar a la reflexión final para ver esto de cómo es que interpretamos el Estado, cuál es la tensión entre la comuna y el Estado, qué nos pasa en Argentina con eso. Algo que también dijo Jesús García, este comunero de Altos de Liche, que define así lo del Estado, ¿no? El Estado no es más que un obstáculo. Ese viejo Estado es un obstáculo con el cual tenemos que combatir y buscar siempre que cada comuna tenga el autosustento, la organización suficiente para depender lo menos posible de ese Estado. Porque comuna que depende del Estado es como un humano en estado vegetativo, con una bomba de oxígeno, operada por electricidad. Un humano que cuando no tenga ni electricidad ni planta eléctrica se va a morir. La comuna no se puede morir porque falta el Estado. La comuna tiene que ser Estado, tiene que gobernar el territorio. Y esto viene desde el 2012. Piensen que Venezuela sufrió apagones, bloqueos económicos, embargo de las cuentas exteriores, desabastecimiento, depreciación del petróleo, intentos de magnicidio. A Maduro le tiraron con un dron. Bueno, demonización en los medios, causas judiciales falsas, mercenarios que se metían al país para desestabilizar, las guarimbas financiadas desde afuera de la oposición venezolana, oposiciones financiadas por Estados Unidos abiertamente, muy parecido a lo que nos pasa acá, ¿no? Pero en Venezuela no se cayó. Y no se cayó ¿por qué? Porque Maduro es muy malo o es muy capo. Porque está lo de las comunas. A mí me parece que la reflexión final va por ese lado. No es que no pueden entrar a Venezuela porque no tienen las armas suficientes. De hecho, tienen muchas más. Lo que no tienen es la hegemonía política. No tienen. Es parecido a lo de Vietnam, ¿no? En donde le ganan en trincheras unos campesinos al ejército mejor armado del mundo, más financiado del mundo. Tiene que ver con el acuerdo político que hay en el pueblo venezolano de hacerlo de esa manera. Nunca escuché ese argumento, ¿eh? Nunca escuché de por qué no se puede entrar a Venezuela. Porque lo que he escuchado yo fue porque es un gobierno autoritario, es una dictadura, o a nadie le importa. Después la otra es que a nadie le importa Venezuela, pero nunca escuché porque existen las comunas. No, es algo que está absolutamente tapado, ¿no? Ni en los lugares más avanzados de acá, digamos, en los lugares políticos, organizaciones políticas o partidos políticos más avanzados. Nunca escuché porque están las comunas. No, en general, claro, se nombra siempre un montón de teorías de por qué no pueden con Venezuela y nunca
le dan bola a ese pueblo que yo te digo, hasta a veces lo corre por izquierda Maduro. Cuando escuchás las declaraciones y cómo lo conciben y el laburo que están haciendo, a mí me parece que siempre aparece también lo del petróleo, y yo creo que un elemento que los yanquis tienen que voltear fuertemente. ¿Por qué quieren Venezuela? ¿No? Quieren entrar a Venezuela. Un poco es por el petróleo, obviamente, pero también está eso. Está lo de la experiencia de cómo un pueblo se planta y le gana. Y vence todas las triquiñuelas, las tropelías que nombré recién, que hacen, y que le hacen a todos lo mismo. A todos los gobiernos le hacen lo mismo. Y Venezuela ha demostrado, con el paso del tiempo, cómo voltear cada una de las cosas que hace Estados Unidos para impedirte ser soberano, ¿no? Parece algo lejano, algo imposible, pero fíjense que lo de Chávez, cuando hizo lo del golpe de timón, él venía de una experiencia más bien parecida a la nuestra. Había nacionalizado el petróleo, ¿no? Nosotros tenemos lo de la 125, pero avanzar sobre tu elemento de renta principal en el que te armó Europa, y luego Estados Unidos te tiene dominado, en nuestro caso es el campo, en el caso de ellos el petróleo, y cuando se dio cuenta que con eso no podía y lo iban a voltear, se dio cuenta que tenía que profundizar, que tenía que apelar a territorializar esas ideas y hacerlas firmes para que... Y a cada avanzada de Estados Unidos, al haber construido eso, el pueblo venezolano construyó eso, a cada avanzada de Estados Unidos más se reforzó la revolución bolivariana, la conciencia del pueblo venezolano, ¿no? Que aún con una semana sin luz, bajaron de peso los venezolanos. Bueno, muchos migraron, sobre todo las clases medias y altas. Pero otro costado que empezó a superar esos problemas, tomar en sus manos, enfrentarse y ganar, generó una conciencia que es para mí lo que tienen que voltear. Más que el petróleo. Más que el petróleo. Y eso es lo que sostiene también al gobierno venezolano actual. Yo creo que hay muchísimo material. Cualquier militante de barrio tiene que ver lo que están haciendo, tiene que escuchar los protagonistas, porque hay ideas para tirar al techo. Vos los escuchás y salís y mirás por la ventana de tu barrio y se te ocurren 1000 cosas de cómo se puede hacer. En Argentina no es ajena. Las unidades básicas en el peronismo fueron eso. Proponían proyectos, gestionaban proyectos. Tenemos después, en el 2001, hablábamos antes también, un momento medio bisagra donde se nos da esa discusión. Nosotros veníamos de muchas experiencias autogestionadas, autofinanciadas, y aparece un gobierno popular que ofrece la posibilidad de incorporarse al Estado, el Ministerio de Desarrollo Social, de Hábitat, y hubo todo un debate muy fuerte entre las organizaciones acerca de qué hacer con eso, y ganó la idea de incorporarse al Estado. Yo creo que eso no es absolutamente contradictorio, incorporarse al Estado con seguir haciendo esto, pero en Argentina se dio así. Por incorporarse al Estado dejamos de hacer esto, dejamos de hacerlo del gobierno del territorio, dejamos de proyectar al nivel que proyectan las comunas venezolanas. Y hoy en la militancia yo veo que el objetivo está chiquito, ¿no? Se nos queda chiquito porque los clubes de barrio, todo está bárbaro, son experiencias de autogestión. Pero hay una falta de proyecto, eso no tiene estrategia, ¿no? Me parece que nuestra dirección política y nosotros mismos tenemos que empezar a elevar nuestras experiencias en el territorio, poder pensarlas como política de tu barrio. Empezar a proyectar de esa manera las actividades territoriales que hagamos. Nosotros tenemos acá una radio, esto es una radio, estos son los medios de comunicación de un nuevo proyecto nacional. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La Nación, ¿cómo se piensan que empezó? Eran un grupo oligarca que también hicieron un diario así chiquito y dijeron esta va a ser tribuna de doctrina, y hasta el día de hoy se hablan a ellos mismos y hicieron una hegemonía en un país. Me parece que nosotros hemos perdido un poco esa utopía en el territorio. En relación a lo que estás diciendo, Manu, a mí se me ocurre cosas actuales o debates también que hemos tenido con vos en alguna conversación, con amigos, conocidos, compañeras, compañeros. Y recuerdo también el audio que también pasaste recién, en que me llamó mucho la atención esta idea de que la comuna no tiene que depender del Estado, porque si no hay Estado, la comuna se apaga o desaparece. Esa no tiene que ser la idea. Y se me ocurre debates que hemos tenido, por ejemplo, cómo avanzar justamente en proyectos populares y nacionales y de verdadera independencia. Por ejemplo, nombraste recién esta biblioteca popular y esta radio comunitaria. Y así otras organizaciones, creaciones históricas, derechos históricos conquistados,
enumeren cualquiera si quieren, en la cual depende estrictamente de la existencia del Estado. Por ejemplo, y si Manu tiene algún otro ejemplo, bienvenido sea, o ustedes, muchachos o muchachas, en el cual la Biblioteca Popular depende de la CONAVIP, ¿no? Un organismo nacional, y en constante peligro de desaparición la CONAVIP, producto de que depende del Estado, la Biblioteca Popular, y producto de que depende de qué tipo de gobierno asume ese Estado, ¿no? No sé, recuerdo el Ministerio de la Mujer y de las Diversidades, que desapareció, por ejemplo, ¿no? Sí, es todo un debate, ¿no? Lo del Estado y los laburantes y la construcción de un gobierno socialista, justicialista, el nombre que tome en cada país. A mí me parece que hay un programa, más adelante lo vamos a hacer, en donde yo por lo menos las anteojeras de Estado versus mercado para analizar el mundo, me parece que son conceptos que no sirven, que se quedan muy cortos, ¿no? Me parece a mí que la contradicción principal es entre trabajadores y el poder, ¿no? Está ahí, porque en muchos casos tenés esto, ¿no? Con la CONAVIP, el Ministerio de la Mujer, estados que son ocupados por los trabajadores y desde ahí gestionan de manera favorable a sus intereses. Y también tenés estado donde los militares secuestran gente, eso también es un estado fuerte, militares secuestrando gente y desapareciéndola para callar a las disidencias. Y las cooperativas o las economías productivas de socialismos triunfantes también son mercado. Entonces, por ahí hay un mercado donde los trabajadores dominan, hay estado donde domina el poder. Entonces, para mí, Estado y mercado son categorías medio huecas que no terminan de decir todo. Yo, cuando critico al Estado, no critico al Estado, Ministerio de la Mujer, CONAVIP, ¿no? Pero sí me parece que el Estado, cuando uno hace la genealogía de cómo se creó, es un aparato más bien de la burguesía, del poder, de las oligarquías. Sarmiento, Roca, ¿no? La delimitación del territorio, la moneda, las fuerzas de seguridad, el funcionamiento económico central de un Estado-nación, lo arman las oligarquías, en todos los países de Latinoamérica y en todos los países del mundo. Me parece a mí que el proyecto de los trabajadores es un proyecto posterior al de las burguesías, porque sin burguesía no hay trabajadores, no hay proletariado. En esa opresión surge una superación del sistema que armó la oligarquía. Y esa superación, yo creo que viene demostrando la historia que se hace por un lugar que no es la ocupación del Estado. O no es solo la ocupación del Estado. Venezuela ha demostrado que la ocupación del Estado no es contradictorio con un triunfo de una revolución, de un socialismo y de una construcción de un nuevo Estado. Se puede ocupar el Estado y construir un nuevo Estado a la vez. Ese me parece que es lo loco de lo venezolano. ¿Vos me estás diciendo que las comunas es como otro nuevo Estado? Y eso lo dicen así, literalmente lo están diciendo así. Cuando vos escuchás hablar a los comuneros lo dicen así explícitamente. Esto es el nuevo Estado. Es más, al viejo Estado hay que extinguirlo. Te lo dicen así. Y eso lo dice así también Maduro y lo dice así incluso gente que ocupa. También lo había mencionado Evo Morales en algún momento en Bolivia, ¿no? Cómo delegar ese poder del Estado en los órganos de gobierno populares y construir ese nuevo Estado. Bueno, en China, lo mencionamos en el primer programa también, en Cuba están los CDR, en China están las comunas. Acá en Argentina yo creo que tuvimos las unidades básicas que están ahí, ¿no? Es algo incipiente que quedó en la experiencia, que está en todo el territorio nacional, que tiene mucho de autogestión y de autoorganización dentro de un partido orgánico a ciertas ideas, pero yo tengo un vecino enfrente de mi casa que el tipo sin recibir un mango tiene 80 años, ¿eh? Abre la persiana, que es un garage, se hizo una unidad básica en la casa y pone la mesita y discute con los vecinos. Eso está en todo el país. Y es un elemento incipiente de ese, o puede serlo, ¿no? Con dirección política y estrategia, puede llegar a serlo. Nada, me parece a mí que más allá del elogio a los compañeros venezolanos que en serio busquen videos, escuchen, hay un montón de cosas. Yo quiero agradecer a Federico Simonetti, un amigo que fue a Venezuela, le hizo la entrevista a Jesús García, del cual extraje muchas partes de lo que él dice.
Hay un texto que también habla del maizal, que es de Saúl Curto, María Eugenia Freites y Miquel Moreno. Y bueno, los videos de los comuneros, está lleno. Pero me parece que el mensaje central es este, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay un tema que por ahí responde o insiste con esta pregunta de qué estamos haciendo nosotros, hecho en una fábrica en Venezuela, lo canta una compañera venezolana de una cooperativa. El tema de cierre. Hay una participación estelar al final. Te diré qué hago yo pesco, yo siembro y cosecho en revolución. ¿Qué estás haciendo tú? Te diré qué hago yo pesco, yo siembro y cosecho en revolución. Mi pueblo ya no quiere más engaños porque se cansó de las promesas sin cumplir. No es suficiente llamarse revolucionario y luego hacerse loco mientras nos hacen sufrir. Por eso yo propongo una guerrilla productiva, por eso yo te invito a trabajar por una causa. En todo camino siempre existe una salida, pero no olvides nunca porque es que las cosas pasan. Me dieron un golpe justo aquí en esta barriga, pero ellos olvidaron que mi cerebro está arriba. Hacen lo posible para que no haya comida, por eso yo propongo la guerrilla productiva. Yo no le haré campaña a ningún falso profeta, ni a falsos socialistas que vendieron su conciencia. Le voy a hacer campaña al pueblo que viene de abajo. Vente para la gaviota y fíjate en nuestro trabajo. Con latas de sardina dignificamos un pueblo, y hace 40 años esto era tan solo un sueño. Desde muy temprano la naturaleza da, y gracias a la pesca abunda la felicidad. ¿Qué estás haciendo tú? Te diré qué hago yo pesco, yo siembro y cosecho en revolución. ¿Qué estás haciendo tú? Te diré qué hago yo pesco, yo siembro y cosecho en revolución. Oye Ramos Alú, ¿cuáles son tus propuestas? Pues hablas muy bonito, pero eso a papá ni cuenta. Ni hablar de la Tintoria, esa es la más desubicada. No ha hecho la primera cola y habla tan desesperada. Por culpa de Leopoldo muchos amigos han matado. Y recuerdo esto para los que ya lo han olvidado. Incitaste a la violencia, sembraste necesidad. Guarimba tras guarimba, eso es lo que tú nos das. ¿Qué estás haciendo tú? Te diré qué hago yo pesco, yo siembro y cosecho en revolución. ¿Qué estás haciendo tú? Te diré qué hago yo pesco, yo siembro y cosecho en revolución. Apostamos al trabajo, somos los campesinos, somos los obreros, somos el buen destino, somos la sonrisa, somos pobres pero honrados, somos los de Maduro, hijos de Chávez, los restiados. Aquí no existe el miedo, aquí solo hay soluciones. Aquí cuando hay problemas activamos los motores, pescamos, cosechamos, enlatamos, alimentamos. Mi nombre es La Gaviota y de aquí no nos vamos. Fábrica socialista, hecha en revolución. Chávez me abrió los ojos, Chávez desde mi corazón. ¿Qué estás haciendo tú? Te diré qué hago yo pesco, yo siembro y cosecho en revolución. ¿Qué estás haciendo tú? Te diré qué hago yo pesco, yo siembro y cosecho en revolución. ¿Qué estás haciendo tú? Te diré qué hago yo pesco, yo siembro y cosecho en revolución. ¿Qué estás haciendo tú? Yo pesco, siembro y cosecho en revolución. Así mismo fue el presidente Maduro cantando el rap también. Aquí hay música llanera, hay mucho talento en Venezuela, ¿ok? Claro que sí. Bienvenido, presidente. Soy de Caracas, la parroquia La Vega. Un saludo a mi gente del Callejón 19 de Abril, a la gente de Corpivense, Scarlett, Galvarino, a todo el equipo de la OSI de comunicación. Los amo, muchísimas gracias y gracias al señor Juan Arias por darme esta oportunidad. Gracias. Siempre viviremos y venceremos. Así mismo, presidente. ¡Viva la patria! Así mismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice siempre Beto. Cuando escuchen esto, ya lo subiremos. Hoy sale en la radio, mañana en el YouTube. Viejo Lobo de Mar, Injurias y Calumnias, les va a aparecer, suscríbanse, escúchenlo, dejen comentarios. Ya tenemos nuestro primer hater, Beto. Hay un comentario que dice zurdos. Cualquiera. Muy bueno. Excelente. Pero bueno, también muchos compañeros de ahí que lo están escuchando. Eso me da un poco de vergüenza, tengo que admitir. Esta sería la parte de coyuntura, ¿no? A la luz de todo lo que charlamos recién de Venezuela. Justo aparte, este era un capítulo que teníamos planteado para más adelante, pero decidimos hacerlo ahora por la situación que está pasando, ¿no? Hay una invasión en marcha. Un salteadito de las noticias más importantes. Vieron que Scott Bessent dijo... Bueno, primero que declararon que están haciendo ganancias con la Argentina. Que el swap en realidad les dio ganancias, están diciendo los números que ganaron, lo cual demuestra que estos préstamos y todo el verso de la deuda siempre es un negocio de ellos, nunca le convino a Argentina, jamás. No hay casos en donde esa deuda haya beneficiado al pueblo argentino o al desarrollo de la nación.
Y declaró el tipo, en una entrevista con, no me acuerdo, un medio allá yankee, el tipo declaró que prefería usar la coerción económica, que es el swap que le dio a Milei, antes que estar disparándole a lanchas como en Venezuela, ¿no? Y nosotros criticamos a Trump, pero lo criticamos desde el préstamo que le hizo a Milei, y no decimos que también está queriendo invadir Venezuela, ¿no? Me parece que ahí tenemos un déficit, un temor de plantear esto, porque es piantaboto, ya lo hemos criticado. Y me parece que ya estamos en tiempo de salir a plantear lo que pensamos o lo que nos parece justo. De este programa siempre vamos a plantearlo, no nos importa que no sea representativo, ¿no? Porque cuando pedimos las actas o cuando nos enojamos con Venezuela por lo que vimos en un noticiero así chispazo, nos salteamos de todo lo que están subiendo y lo que está pasando en Venezuela realmente, que es lo que escuchamos recién. Le estamos yendo contra los comuneros, contra las personas que escuchamos recién hablando de lo que hacen en el territorio. Maduro salió a decir esta semana: quieren armar una franja de Gaza en América Latina. Están queriendo armar eso. Y nosotros queremos la paz. Hace rato también armaron en Venezuela los cuadrantes de paz, que es lo mismo. Los milicianos, el pueblo defendiendo el territorio y la invasión estadounidense. Perdón, ¿te puedo interrumpir ahí antes de terminar el pequeño resumen? El artículo 3 de la Constitución Nacional de Venezuela. Sí. Porque quedó resaltando constantemente en la cabeza el tema de la paz, la paz, la paz. Maduro habla mucho de la paz, pero me di cuenta que no habla de la paz por el contexto actual, ¿no? Y encontré en el artículo 3 de la Constitución Nacional, el artículo 3 de nuestra Constitución, quería compararla un poquito. El artículo 3 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela dice: el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Habla constantemente y es parte fundamental, amante de la paz en Venezuela. No es por una cuestión estrictamente coyuntural, sino que es una política de Estado, ¿no? Sí, sí, Yo aparte recuerdo están también queriendo a Chávez hablar permanentemente también de la paz, ¿no? Pero no desde una paz pasiva, de una paz activa, permanentemente, en las calles. Sí, sí, sí. Es una conquista la paz, no es que solamente quedarse quieto, ¿no? De hecho, Maduro lanzó una cadena de oración. Él es muy religioso. Y muchas iglesias de Estados Unidos se sumaron, ¿no?, a una cadena de oración por la paz en Venezuela. Y ellos están queriendo meter, los yanquis están queriendo meter la guerra. Con lo del narco que ya mencionamos en este programa. Hace también 2 días se hizo un plebiscito en Ecuador acerca de si había que instalar bases extranjeras militares o no. Y en un gobierno de derecha, porque ganó la derecha en Ecuador, después de un Alberto que se llama Lenín Moreno, ¿no? Todo el recorrido de cómo se fue degradando esa socialdemocracia de Correa y demás. Terminó ganando la derecha, se votó y ganó el plebiscito, ganó que no, ¿no? El pueblo rechaza territorio de paz, siempre dice Latinoamérica territorio de paz, y me parece que es una lucha que está. Hay algo muy atinado en la carta de Cristina también para meterlo poco de la coyuntura nacional. De la carta última tiene muchos desatinos, por ejemplo pegarle a Axel sin cesar, pero tiene algo muy atinado, que es que empieza a nombrar, ¿no?, que están empezando a avanzar con los presos políticos. Ya venían avanzando, ¿no?, pero bueno, ella, lo de Moreno y ahora lo de Debido, que es una de las más terribles por lo que están contando, ¿no? Hay casi una situación, no te digo tortura, pero estamos ahí en el borde, porque con 30 grados de calor lo hacen ponerse trecampera, le dan pan y el tipo es diabético. No le perdonan haber sido ministro de Planificación en el mejor momento del kirchnerismo, y sobre todo haber construido obras que están muy relacionadas con la soberanía energética de la Argentina, y son inversiones chinas o brasileras. Bueno, Overdrecht, que es el caso, es una empresa brasilera, es el caso que lo acusan de corrupción, pero también está Atucha 3, las represas Yacyretá, Néstor Kirchner, etcétera, que te dan una soberanía energética producida por uno mismo con inversiones chinas que no te van a condicionar ni coercionar como hacen los Estados Unidos, que no te la pueden perdonar, ¿no? Son todas palancas que ellos necesitan manejar para poder condicionar a cualquier gobierno que venga.
nada, me parece que eso en la carta de Cristina está claro y está pasando. Y hay que mencionarlo porque es algo medio tremendo. Y el ejemplo de Venezuela con lo de la obra pública de las comunas, yo no lo puedo dejar de volver a mencionar. Todos los arrepentidos, extorsionados, son todos del empresariado nacional que en general en la historia de Argentina, dentro del peronismo, nos han traicionado. Esa burguesía nacional que es absolutamente dependiente del campo, del dólar, del bimonetarismo, que te suelta la mano a la primera de cambio, a Perón y a Cristina. Son todos los que se están arrepintiendo. Mirá cómo es en Venezuela. Si la gestión pública, la obra pública, la hace la comuna, no hay cuadernos, no hay este tipo de inventos, no se puede hacer eso. Porque además no pasa, porque yo creo que en la obra pública, durante el kirchnerismo, probablemente haya habido choreo. La obra pública es esencialmente un choreo. O sea, cuando lo vas a definir, una empresa que solo puede producir eso y no hay competencia entre a ver cuál es el mejor precio. Y es imposible no hacerlo de otra manera en el marco de no revolucionario, ¿entendés? Si vos no lo querés hacer con Techint, Techint te va a voltear a todas las demás, porque son todas subsidiarias de ellos. Hay muchísimos mecanismos empresariales para que el Estado les dé la obra pública. Muchísimos. Además de los sobornos que tienen punto de partida en el empresariado. Ellos son los que primero ponen la guita para coimear. El político después lo acepta. Terrible. Pero están todos pegados. Si no hay un empresario preso. No hay un empresario preso. No hay un empresario preso. Están todos los que hicieron algo con empresas que a ellos no les gustaban. Me parece que vamos pagando, se nos van haciendo visibles errores que por ahí tuvimos, no sin justificar obviamente. Nosotros queremos Cristina libre, De Vito libre, Vudú libre, Delía, Milagro Sala, todos, ¿no? Todos esos compañeros fueron muy valiosos, pero me parece que nos quedamos en esa trampa de apoyarnos en ese empresariado nacional para la obra pública, de no poder profundizar ese poder territorial, de no poder visualizar que se venía una arremetida judicial, económica, y que nos va a pasar si volvemos a ser gobierno. Yo traigo lo de Venezuela y lo volví a ver, y en esta coyuntura donde estamos sin faro, sin proyecto, y estamos empezando a pensar cómo sería si ganamos, me parece que es inevitable volver a ver eso, porque gane quien gane, aunque sea el más tibio de todo lo que tengamos, ojalá que no, ojalá que nos decidamos a ir para adelante de una vez, te van a hacer todas esas cosas. No se me ocurre un escenario en donde ellos no te quieran condicionar a través de la deuda, a través de los medios, a través de... Hay que pensar principalmente lo que vamos a hacer y instantáneamente lo que tenés que hacer para que no te volteen. Y de eso se ve poco y nada. Así que bueno, este programa humildemente intenta por lo menos ponerlo en el tapete para que lo vayamos pensando. ¿Cómo vamos a hacer cuando nos quieran disparar en la cara, ¿no? Y con mayor protagonismo popular y territorial. Es la única manera. No, ya no va más. Una vez lo dije y lo vuelvo a repetir. Ya no es más tiempo de los y de las dirigentes. Creo que es tiempo del protagonismo de masas, protagonismo popular y el protagonismo territorial. ¿Cómo será esa experiencia acá en Argentina particularmente? No lo sé. En Venezuela tenemos las comunas, como ya nos introdujo Manu, y como también nos introdujo con el tema de China, y siempre tenemos varias experiencias. No sé cómo será, la verdad que no, pero ya no creo más que sea tiempo de esperar pasivamente que alguien o algo o el actual estado se pinte de otro tipo de color y con eso sea la solución. Tal cual. Sí, aparte no hay respuesta. Si alguien te dice que la sabe, te está chamullando, porque la historia la escriben las personas, la escribimos nosotros. Por eso siempre somos tan rompe acá con la participación, porque está ahí está la respuesta en el hacer. Lo vamos a ir viendo y no es inmediato y pulcro como por ahí a veces la izquierda lo pretende, ¿no? Te va cayendo la ficha, es un proceso. El pueblo venezolano, para citar el tema transversal de hoy, no estaba como está hoy. No empezó así. Empezó viviendo de la renta petrolera, nacionalizando y repartiendo, redistribuyendo la renta petrolera. Y después se fue dando cuenta que tenía que industrializarse, garantizar el morfi, armar los cuadrantes de palo, milicianos, que si no le daba el poder al pueblo lo volteaban en 2 segundos.
nada, me parece que con esas reflexiones estamos para cerrar. Haciéndonos preguntas, ¿no? Haciéndonos ¿Cómo preguntas. será la experiencia nacional, argentina, multicultural? No lo sabemos, pero tenemos experiencias victoriosas que sigan resistiendo hoy como en Venezuela, como las comunas de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Yo quería cerrar simplemente con eso, con preguntas, agradeciendo a todos y a todos los que nos están escuchando, siguiendo en las redes. Recordarles nada más que esto es una pequeña radio comunitaria dentro de una biblioteca popular. La radio comunitaria se llama Radio Chetiza y la biblioteca popular Bajo Flores, que se llama Lectores del Pueblo, ¿sí? Están invitados, y jodemos mucho con la participación, como dijo Manu, están invitados y invitadas a ser parte del programa, a venir a presenciarse, cosa muy difícil en estos días, presenciarse, y o hacer su propio programa de radio. Esto es un espacio abierto. Por mí, ya finalizamos, cerramos, Manu, como Yo creo que estamos. Sí. Bien, un abrazo, compañeros y compañeras. Oye, Donald Trump, en Venezuela mandamos nosotros la revolución, los negros arrechos, vete, Nicolás, Maduro, Diosdado, Marcos Torres, Giovanna Sánchez, aquí está un pueblo que va a luchar por ustedes, los queremos.